¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Tires 2 de Corintios capítulo 4, versículo 1 al versículo 6. Le puse por título a este sermón La luz del Evangelio de Cristo. Vamos a leer ahí entonces 2 de Corintios capítulo 4, versículo 1 al versículo 6. Lea conmigo y luego mantenga abierta su Biblia para ir siguiendo la lectura, ¿está bien? Dice así: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hace muchos años atrás, un pastor que en ese momento dirigía la iglesia, él decía algo así, más o menos me recordaba, ¿no? Él decía algo así: a pesar, decía él, de tantos adelantos de la tecnología, cuando se sigue cortando la luz, volvemos a usar las velas. Y algunos más sofisticados tienen farol, aunque ya casi no hay, pero en mi caso usaba el farol, ¿no? Había que cargarlo cada tanto a la garrafita y tenías el farol. Ahora hay luces de emergencia, pero tampoco duran para toda la vida. Se ha hecho tan necesario el suministro eléctrico que a veces, tal vez por los años, como que nos resulta algo normal tenerlo. Y empezamos a valorar su necesidad cuando se nos corta la luz, ¿no? Ahí nos damos cuenta de cuánto necesitamos eso. Iluminar nuestra casa por la noche, ¿no? A veces creo que más se nota el tema de que nos falta la luz cuando estamos en verano, ¿no? El tema del ventilador que no podemos prender, el aire acondicionado, ni hablar, ¿no?, de cuando pasan mucho tiempo sin luz, el tema de poder conservar los alimentos en la heladera, ¿no? No podemos dejar nada, pasan muchos días y todo esto es importante, y cuando se nos corta la luz nos queremos matar. ¿Qué hacemos con todo eso? Hay que decirlo con sinceridad, no podemos vivir sin luz. Dice, bueno, pero la familia Ingal, ¿no? Nos recordamos, ¿no? Todo en el campo, ¿no? Bueno, pero no vivimos en el campo, nosotros somos de ciudad y algunos viven en el campo, pero ya no viven más y ya se acostumbraron como yo. Entonces, realmente, por más que nos hagamos los valientes, necesitamos la luz para poder desarrollar nuestra vida cotidiana. Bueno, algo parecido a esto, ¿no? Así como es importante el suministro eléctrico, la luz artificial, también es igual de importante lo que es la luz del sol. Sabemos que si nuestro planeta, digamos, se quedara sin luz solar, la vida sería muy afectada en nuestro planeta. Y algo que nos ayuda y que realmente tanto la luz solar como la luz artificial nos sirve y nos ayuda, no es solamente para la conservación de la vida, sino también
necesitamos la luz para poder ver. La necesitamos. Sin luz no podríamos ver. A veces en casa cuando no, de la noche te despertás y no prendés la lámpara, no decís, bueno, voy a llegar hasta el baño, golpe en el dedo contra el borde de la cama, contra la silla que te olvidaste de correr, ¿no? Y ¿quién dejó esa silla, no? Y después te acordás que fuiste vos y no puedes decir nada. La luz la necesitamos para poder ver. Si te parece que no es tan importante, bueno, preguntarle a veces a las personas que son invidentes, que no pueden ver, que aunque pueden desarrollar su vida, a veces se les complica un poco el hecho de poder hacerlo sin poder ver. Y bueno, todo esto nos muestra que la luz es muy importante, es fundamental para nuestras vidas. Ahora, pensando en eso, es que justo, ¿por qué hablo todo esto de la luz? Bueno, nuestro texto va a hablar un poco de este tema de la luz. Y la va a usar para ilustrar un concepto que es fundamental en la vida de los creyentes. Utiliza el hecho de comparar, ¿no?, lo que es el conocimiento que adquirimos en nuestra salvación, que cada cristiano recibe por medio del Evangelio, como la capacidad de poder ver por medio de una luz. ¿Está bien? Es como algo parecido a lo que nosotros vemos cuando decimos, uy, no, se me prendió la lamparita, ¿no? Una idea, ¿no? Lo mencionamos como eso. Bueno, la Biblia va a ilustrar como el concepto de entender la salvación por medio de la luz, que es como una luz que se prende y que nos permite ver. Y de eso va a tratar bastante la exposición, la palabra. Como ya vemos, casi toda la epístola, la segunda es una carta prácticamente completa, en la cual Pablo se defiende de los ataques de los falsos apóstoles que estaban allí en Corinto y que estaban agrediendo, ¿no?, su ministerio y sus enseñanzas. Entonces, estos hombres lo estaban acusando bastante mal a Pablo. Y una de las cosas que decían es como que, bueno, que aparentemente estaban acusándolo de que le andaban cosas raras, ¿viste? Como decimos nosotros, como cosas ocultas. Como que, bueno, a Pablo le pasa todo lo que le pasa en el ministerio porque, bueno, él anda en cosas raras. Y entonces, él va a usar el tema de la luz espiritual, de esto que estamos hablando, para defender entonces su ministerio. Él está usando diferentes argumentos. Hay diferentes acusaciones que recibió, una es esta, como diciendo, bueno, él oculta cosas, y entonces para defenderse de eso va a utilizar esta idea de la luz para poder defenderse. Y te animo a que vea los argumentos que hoy da, porque bueno, eso, bueno, usa la luz, bueno, ¿qué tanto puede hablar? No, bueno, este pasaje de hoy es precioso. Cuando empecé a estudiarlo y ver cómo Pablo argumenta, ¿no?, y lo que escribe y la teología que hace de este texto, creo que va a ser de mucha edificación, como fue para los corintios, también va a ser para tu vida. Te animo a que me sigas, que prestes atención, que mantengamos los ventiladores prendidos, así corre aire acá adentro y no nos ahogamos. Los que no les gusta mucho el ventilador, córranse y dejen a los que tienen más calor, porque algunos los veo que están medio ahí apretados, y así se ventila bien para poder prestar atención, porque creo que es de mucha bendición lo que vamos a ver. El tema del sermón, entonces, es que la luz del Evangelio de Cristo es una prueba que confirma a un siervo que es genuino de uno que no lo es. La luz del Evangelio de Cristo identifica bien, con verdad, a un siervo verdadero de uno que no es verdadero. ¿Por qué lo identifica? Bueno, el pasaje nos muestra 3 razones bien claras de lo que te estoy diciendo. ¿Está bien? Hay 3 razones importantes que encontramos en nuestro texto para ver por qué la luz del Evangelio de Cristo confirma quién es un siervo genuino y quién no lo es. Lo primero que encontramos, la primera razón, es que la luz del Evangelio de Cristo divide a lo bueno de lo malo. Versículo 1 y versículo 2 tenemos esta primera razón. El pasaje comienza conectando las ideas de lo que venía explicando en el capítulo anterior y agregando ahora una nueva enseñanza. Fíjense, versículo 1 dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Fíjense que acá se menciona este ministerio. ¿Qué significa eso? Bueno, ¿se acuerdan que habíamos visto que esto resalta el llamado de cada siervo de Dios? ¿Se acuerdan que en 2 Corintios capítulo 3, versículo 6, ahí vimos que era este ministerio? Decía, al cual asimismo Dios
nos hizo, dice Pablo, ministros competentes de un nuevo pacto. Entonces, este es el ministerio que él se refería, ¿está bien? Él es un ministro competente de un nuevo pacto. Y también vimos en el capítulo anterior, lo acabamos de ver en las anteriores exposiciones de 2 Corintios, las diferencias, ¿se acuerdan? Entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, que vimos que en los dos hay una gloria especial, pero que claramente el nuevo pacto tiene una gloria más prominente que el primero. Pablo se encarga de explicar también esto. Ustedes estuvo en las anteriores exposiciones, pudimos ver con tranquilidad eso. Resaltando también que lo que hacían los falsos apóstoles de animar a las personas a querer obedecer algunas costumbres del antiguo pacto para alcanzar la salvación, era algo que Pablo demostró ya que no sirve para nada, que nadie va a conseguir la salvación por la obediencia a la ley de Moisés, y que aquellos que siguieran esa idea iban a caer en una ruina espiritual. Nadie se salva por alguna obra, sino por la obra de gracia del Señor. Y pensando en eso, en este ministerio del nuevo pacto, es que el apóstol remarca que siendo un ministro del nuevo pacto, teniendo nosotros este ministerio, dice, solo por la misericordia de Dios, por lo que dice ahí, según la misericordia que hemos recibido, o sea, la misericordia que Dios le dio, dice ahí, no desmayamos. Él no iba a desmayar. ¿Qué está queriendo decir con esto de que no va a desmayar? Bueno, creo que apunta a un par de cosas interesantes. Primero, que, ¿se acuerdan? Vimos a la luz de este pacto, que es incondicional, su respuesta era que nunca iba a bajar los brazos en proseguir a la meta de aquel que lo llamó en este pacto. Entendiendo la gloria de este pacto, de ninguna manera él iba a bajar los brazos para servir a aquel que lo llamó y que lo salvó y que nos dio preciosas bendiciones. Si el Señor hizo todo lo que hizo por él, ¿cómo él iba a desmayar o iba a bajar los brazos por las acusaciones de estos hombres que lo estaban maltratando ahí en Corinto? Imposible. No podía. No, el Señor lo había cautivado y ahora iba a seguir adelante. Pero también Él quiere mostrar que siendo un ministro de un pacto que era incondicional, como vimos, y eterno, es claramente un rasgo que distingue a un siervo genuino. ¿Cuál? El que no va a bajar los brazos. No solo que es un deber y es un anhelo el seguir adelante en este camino, sino también es un rasgo, es una característica de un siervo que ha conocido lo que Dios ha hecho por él, el seguir adelante. El persistir. Si sos un creyente genuino, si sos un siervo genuino de Dios, porque cada creyente en un sentido es un siervo de Dios, si realmente sos eso, una de las características que te define es que vas a perseverar hasta el final. Que obviamente vas a tener luchas, vas a tener momentos de sufrimiento, vas a tener momentos en los que vas a tropezar, pero nunca te vas a rendir, nunca. ¿Por qué? ¿Porque sos muy bueno? ¿Porque sos competente por vos mismo? No, ya vimos que no. Sino ¿por qué? Porque fiel es el que te llamó para su camino y ese que es fiel te va a sostener en todo momento. ¿Me entendés? Si el seguir adelante dependiera pura y exclusivamente de nosotros, ninguno de nosotros seguiría. Pero como el que nos llamó es fiel para sostenernos y para sostenerte, entonces vas a seguir adelante, si realmente sos un creyente genuino. La perseverancia entonces en el camino del Señor, la perseverancia en tu servicio para Dios, definitivamente entonces no es un mérito para gloriarte de vos mismo, sino para darle gloria a Dios, que es quien te sostiene. Eso es un poco lo que está queriendo marcar acá. Cada siervo de Dios va a dar siempre alabanza y gloria al Señor, que es quien lo sostiene, porque la competencia que tenemos la recibimos de Dios.
Ahora bien, el versículo 2 presenta dos cuadros. Nos pinta dos cuadros. Primero nos muestra una situación negativa, o sea, vemos primero la acusación que recibe el apóstol en esta sección y su respuesta a esa acusación que recibe, esa acusación que era obviamente falsa, pero él la presenta y nosotros vamos entendiendo qué es lo que lo están acusando a partir de eso y vemos su respuesta y luego vemos en el versículo una situación positiva, o sea, ¿cuál era su verdadera actitud? Primero entonces vemos la actitud negativa, cuál era la acusación y qué va a responder a eso, para después contar cuál era realmente entonces su actitud en su ministerio. Van siguiendo, fíjense, en el primer caso presenta entonces, como te dije, lo negativo, dice, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. La acusación que Pablo había recibido de parte de estos falsos apóstoles es que él no era un fiel ministro de Dios, que seguramente estaba ocultando cosas y que lo ocultaba porque, según estas personas, era muy vergonzoso lo que estaba ocultando. Lo que aquí están queriendo hablar con esto de lo oculto y lo vergonzoso es la idea de que hay personas que a veces por vergüenza esconden cosas porque saben que si quedan expuestas esas cosas van a mostrar realmente que esa persona no era lo que los demás pensaban. Esto ocurre muchas veces, ¿no? Personas que a veces sale a la luz que eran, no sé, presidentes, por ejemplo, hace un tiempo atrás me acuerdo de el director de una organización que protegía los derechos del niño, fue encontrado que en su casa escondía videos de pedofilia. ¿Y cómo pueden ser? ¿No? Aquel que tenía que defender a los niños estaba en eso, ¿no? Evidentemente lo ocultaba porque si salía a la luz iba a verse la clase de persona que estaba, ¿no? Y esta es la idea que se quiere marcar, ¿no? Pablo está escondiendo, decían sus acusadores, Pablo está escondiendo cosas porque sabe él que si sale a la luz eso, van a saber quién es él realmente. Y obviamente esto era una acusación horrible. Y obviamente era totalmente falsa. Ahora, lo lamentable no era que estos enemigos de la cruz, estos charlatanes que estaban ahí queriendo desacreditar a Pablo dijeran esto, porque de nosotros van a decir esto y muchas. Si de nuestro Señor dijeron tantas cosas, ¿cómo no van a decir un montón de cosas nosotros? ¿Se acuerdan que el Señor decía, bienaventurado cuando digan un montón de cosas ustedes mintiendo? Evidentemente van a decir un montón de cosas. Eso no era lo triste. Lo triste en un sentido, en esta situación, es que los corintios que conocían bien a Pablo hayan prestado oído a este tipo de acusaciones. ¿Se imaginan? Ya hemos visto bastante de las dos cartas y vemos cómo Pablo habla con ellos como un padre espiritual, los ama. Y ahora resulta que se entera de que le estaban dando oído a estas acusaciones. Y imagínate, ponete en su lugar. Imagínate que alguien a quien vos amás un montón, que siempre diste todo por esa persona, te enterás que, como decimos nosotros, te está sacando el cuero, ¿no? Está hablando mal de vos. ¿Cómo puede ser? Te recontra decepcionás porque decís, si yo siempre me actué con honestidad, con amor, siempre lo ayudé, ¿cómo puede ser que esa persona haga esto? Es decepcionante. Eso desanima a cualquiera. Eso seguramente, como vemos en un par de versículos más atrás, vimos que eso lo puso muy triste a Pablo. En 2 Corintios capítulo 2, versículo 4, cuando él escribe la carta triste, sabiendo cómo los hermanos o sus hijos espirituales estaban dudando de él, él escribe con dolor. Él se siente decepcionado. Dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. No para que fuese contristado, sino para que supiese cuán grande es el amor que tengo. O sea, estaba llorando este hombre. Era de carne y hueso como nosotros, imagínate. Ahora, aunque lloraba, aunque estaba triste, aunque tal vez
sintió decepción, no bajó los brazos. ¿No bajó? No dijo, bueno, ya está, que se arreglen, que se queden con... No dijo eso. Ya van a ver lo que le va a pasar. No, él los amaba. Y como los amaba, estaba dispuesto a pelear por ellos. Estaba dispuesto a pelear por ellos. Y fue lo que hizo. Y con firmeza, él remarca lo que dice aquí nuestro pasaje. Él dice, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Él dice, nunca podría andar yo en un estilo de vida que oculte cosas las cuales me podría avergonzar. No pasa eso conmigo. Yo en todo caso rechazo este tipo de cosas. ¿Por qué? ¿Por qué las rechazo? Porque yo estoy ahora en Cristo, soy una nueva criatura. Ya no era lo que era antes. Pablo, antes de conocer a Dios, sí, era tal vez un legalista, hombre que se sentía muy contento por su reputación. Ahora no le importaban esas cosas. Para mí, dice él, todo lo que podía hacer eso, lo tomo por basura. Entonces, yo ya no soy ese. Y yo ahora no tengo nada de qué avergonzarme, porque ahora estoy en Cristo. Él no está diciendo con esto soy perfecto. Él lo que está diciendo con esto es, ustedes conocen todo de mí. Conocen mis luchas, conocen mis temores. Ustedes, ¿se acuerdan que él le había dicho en un momento antes? Cuando estuve entre ustedes, estuve con mucho temor y temblor. ¿Se acuerdan? Ustedes saben cómo me costó el ministerio entre ustedes. Ustedes conocen todo. No tengo nada que ocultar. En todo caso, esas acusaciones que están diciendo son cosas que yo rechazo en mi vida. No son parte de mí. Y remarca cuáles son aquellas cosas de las cuales le estaban remarcando, ¿no? Aquellas cosas sobre las cuales, acusaciones que tenía sobre él, que él justamente rechazaba. Y que justamente, aparte de rechazarlas, que no estaban en él, eran situaciones que obviamente estaban en estos falsos que estaban ahí. También esta gente que sí está viviendo esto, le estaba achacando a él cosas que ellos sí hacían. ¿Y cuáles eran algunas de estas cosas? Bueno, una de las cosas, dice ahí nuestro texto, es que no andaba con astucia. Acá en griego la palabra es panurgia. No andaba con astucia. O sea, él no era alguien que actuaba con maldad. No actuaba con maldad. No era alguien inescrupuloso. O sea, él era alguien bueno. No había actuado nunca con maldad. ¿Cómo podía él confirmar esto? Bueno, los hechos lo confirmaban. Él había estado bastante tiempo allí, en Corintio, y durante todo su tiempo, durante todo su ministerio, jamás se aprovechó de nadie. Todo lo que hizo, lo hizo con amor. Nunca hubo un interés de su parte de querer aprovecharse de nadie, de los hermanos, porque los amaba. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 2 más adelante va a decir, admitan esto, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado, jamás tuve esa actitud con ustedes, he sido transparente, los amo, les he mostrado una y otra vez que los amo. ¿Cómo alguien podía dar lugar? ¿Cómo alguien podía dudar de eso? O sea, ¿qué estoy queriendo decir con esto? Cuando vos empezás a hablar mal, ni siquiera estoy hablando del pastor, de cualquier uno de tus hermanos, de los cuales no tenés evidencia de que esté haciendo eso que vos decís que hace, estás pecando. Cuando con total liviandad le decía a otro hermano, che, ¿sabés que Isaías le pega a Antonella? Así, ¿no? Ponele, ¿no? Sin ninguna evidencia, solamente porque tu mente se te cruzó, porque pensaste alguna cosa, estás pecando. Está mal. Él nunca había hecho algo de esto. Y este era un pecado grave en los corintios, porque le estaban dando lugar a estas acusaciones. No había ninguna evidencia de eso. Pero aún así, a causa del amor que él tenía por ellos, él le había perdonado.
¿Se acuerdan que él, aún al que lo agravió delante de todo, lo maltrató y que fue la causa de que él se fue? Él lo había perdonado porque los amaba. No estaba dispuesto a perder esa relación con ellos porque los amaba. Y cuando uno ama, puede perdonar. Ahora también él remarca que tampoco había adulterado la palabra de Dios. Alguien podía remarcar, y era verdad, que él no hablaba como los filósofos de su época. Él no tenía esa forma de usar la retórica. A él no le interesaba eso. No porque no tuviera la capacidad de expresarse, sino porque esto no era lo que a él le importaba. Lo que a él le importaba era ser fiel a la palabra de Dios. Era ser fiel en sus enseñanzas. Que todo lo que él dijera fuera, ¿se acuerdan como vimos? Como de parte y delante de Dios les hablo. Eso es lo único que le importaba a él. Él no adulteraba la Biblia. Aquí está la idea de adulterar, era la de manipular con engaño. Aquí esta idea de adulterar la palabra es manipular con engaño para sacar un provecho personal, que era justamente lo que hacían los falsos apóstoles. Pero él no hacía eso, él no hacía como hoy aparecen otros charlatanes que dicen que somos dioses junior y un montón de tonteras que dicen. Él no, él presentaba la verdad correctamente, con total integridad. Eso también era evidente. ¿Se acuerdan que citábamos en su momento cuando hablamos de esto? Los de Berea confirmaban esto. Y le ponían la lupa a lo que Pablo enseñaba y veían que todo lo que él decía era así. Todo lo que él enseñó era la palabra de Dios. Por eso tenía autoridad para también exhortar a otros a que hicieran lo mismo. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, le dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Fíjate que tiene la misma idea, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. No había vergüenza en él, no había nada vergonzoso. ¿Por qué? Porque él no había nunca adulterado la palabra de Dios, sino que dice que usa bien la palabra de verdad. Esta idea de usar bien es trazar perfectamente una línea, correctamente explicar lo que la Biblia decía. Y él animaba a Timoteo a hacer lo mismo, que no tuviera de qué avergonzarse. Así que esta acusación no tenía nada que ver con Pablo. Y Pablo responde acá. Ahora también marca la situación positiva, o sea, ¿cómo era en realidad su ministerio? Fíjate cómo sigue el versículo. Sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Qué está queriendo decir acá? Lo que él está queriendo decir es algo así más o menos. Mira, como ya mostré que soy sincero en todas las cosas, es que puedo presentarme ante ustedes con la frente en alto, con dignidad, sometiéndome a la evaluación de cualquier conciencia, con Dios como testigo. Como yo no soy eso que están diciendo, y como he actuado ante ustedes con integridad, esto de recomendarse, nos recomendamos, me presento con dignidad delante de ustedes, delante de cada conciencia, porque sé que voy a salir aprobado. No ante los falsos apóstoles, porque de esa gente ahora va a hablar en un ratito. Ante los hermanos genuinos, él se podía presentar porque sabía que los hermanos iban a evaluar por medio de su conciencia y se van a dar cuenta de que él está diciendo la verdad. Y cita a Dios como testigo, con total confianza, porque no tenía nada que ocultar. Y ahora, todo esto más o menos queda claro, es parecido a otras secciones, pero ¿qué tiene que ver todo esto con la luz del Evangelio? Bueno, en los siguientes versículos, más adelante, vamos a verlo con más claridad, por qué se relaciona con la luz y con la luz del Evangelio. Pero igual, de una manera indirecta, lo que esta sección empieza a mostrar es que Pablo va a utilizar entonces el relato bíblico, un relato bíblico. ¿Cuál es el relato que va a usar? El primer día de la creación. Él va a usar ese relato para reforzar su idea. Miremos cuál es el relato.
Génesis capítulo 1, versículo 3 al 5. Es muy importante porque esta es la ilustración que él muestra para entonces reforzar su idea. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Versículo 4, y vio Dios que la luz era, como dice, buena. ¿Y qué más hizo Dios? Separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. El relato de la creación el primer día. En este relato se muestra, en el versículo 4, que dice ahí, versículo 4 dice, y al crear Dios la luz, dice que vio que era buena. ¿Y qué más hizo? Separó la luz de las tinieblas. ¿Está bien? Con esto en mente, imagínate este relato. Con esto en mente quiere expresar la primera de las razones de lo que él está planteando. Que por medio de la obra del Evangelio queda en evidencia la diferencia entre lo genuino y lo falso. O lo bueno y lo malo. La luz y las tinieblas. ¿Qué es lo que diferencia a la luz y las tinieblas? ¿Qué hay en la luz? Luz. ¿Y las tinieblas? Tinieblas. La luz hace la diferencia. Luces prendidas, claridad. Luces apagadas, tinieblas. Perdón, pareciera que estoy diciendo como de niño, ¿no? Pero tenemos que entender eso. Y dice, y Dios vio que la luz era buena. Y entonces, ¿para qué utiliza esta idea? ¿O cómo la utiliza para ilustrar? Bueno, los siervos genuinos están en la luz. Los falsos están en tinieblas. ¿Cuál es la diferencia? Que en unos, en los verdaderos, está la luz del Evangelio, y en los otros no está la luz del Evangelio. Esa es la ilustración. Para eso utiliza, por un lado, este relato. Los que están y son genuinos, en ellos está la luz del Evangelio. Los que no son genuinos no tienen la luz del Evangelio. La luz del Evangelio entonces separa lo bueno de lo malo, lo auténtico de lo falso, lo que es de lo que no es. Por eso necesitamos tanto del Evangelio para poder, ¿qué cosa? Confirmar lo verdadero. Es tan importante esto de la luz, que no solo muestra la diferencia entre un siervo genuino de uno falso. Porque si te pones a hilar un poco más fino, por medio de la luz, ¿qué puedes identificar? A un creyente genuino de uno falso. Sin el Evangelio, entonces, la iglesia no es nada. Por eso es importante el Evangelio, porque sin el Evangelio, la iglesia es un grupo de personas religiosas que con buenas intenciones nomás, que quieren intentar agradar a Dios, pero que no les alcanza. Pero es por medio del Evangelio de Cristo que los que no pueden a causa de su pecado acercarse a un Dios santo, reciben un nuevo corazón y el perdón de todos sus pecados. El Evangelio hace la diferencia. El Evangelio hace que, y se entienda esto que voy a decir, que nos transformemos de una sinagoga en el cual aprendemos de ley e intentamos por medio de ella alcanzar la salvación que nadie la puede alcanzar, transformamos en una iglesia viva que vive a Cristo, que ha recibido el perdón de sus pecados, que ya no intenta simplemente hacer buenas personas, sino que hace creyentes verdaderos. Y eso lo logra solamente el Evangelio. Por eso es que el Evangelio puede ser comparado a una luz que divide lo oscuro, lo que es vergonzoso, lo que está bajo la condenación del pecado, de lo que es glorioso, de lo que brilla, de lo que te da el camino, la verdad y la vida. O sea, todos los tesoros escondidos en Cristo.
¿Por qué todo el tiempo surgen nuevas testimonios y noticias de supuestos sacerdotes que están involucrados en abusos? Y dice, la iglesia está involucrada. ¿Por qué eso no es iglesia? Porque cuando no tenés el evangelio, tenés que intentar pilotearla para intentar hacer bueno, pero no podés ser bueno. ¿Ven la diferencia? ¿Ves qué importante que es el evangelio? ¿Ves por qué lo predicamos domingo tras domingo? ¿Y ves por qué lo vamos a seguir haciendo? Porque es el tesoro más valioso que Dios nos dio. ¿Qué más tengo para decirte? Entonces, otra razón importante. La luz del Evangelio de Cristo, dije que separa lo bueno de lo malo, pero también la luz del Evangelio de Cristo no habita en la vida de ningún incrédulo. Ya lo estuviste entendiendo, pero lo vamos a ver ahora con más detalle. Versículos 3 y 4. Luego de mostrar entonces que la luz divide, aquí el texto nos da otra enseñanza. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aparentemente los enemigos de Pablo le criticaban que su mensaje era muy simple. Y como era tan simple, decían ellos, no servía para nada. No tenía valor. Ellos decían, no lo escuchen a Pablo, es muy básico con lo que dice. ¿Viste? Como es re básico. ¿No? Pero así le decían, ¿no? Como que era muy básico. Entonces, ¿qué valor puede tener ese mensaje? ¿Qué valor puede tener sencillamente hablar de Jesús y que Él murió en la cruz? No, hablemos de más cosas, de cosas más existenciales. Vamos a llenar de filosofía nuestro mensaje. Porque este mensaje de Pablo no es tan importante. Y por eso ellos se esforzaban en meterle al mensaje un montón de cosas. Mucha filosofía, mucho de religión, mucho de un montón de cosas. Pero ¿cuál era el problema? Que con toda esa pompa que le metían, ya no era bíblico ese mensaje que estos falsos presentaban. No era el evangelio. Pero ellos decían, bueno, este mensaje de Pablo, este evangelio que él presenta es muy básico, muy simple. No puede ser nunca exitoso, porque fíjate qué sencillo que es. Y entonces él va a responder dando la segunda razón del pasaje. ¿Y qué le va a decir ahora? ¿Y qué dice nuestro texto? ¿Qué es lo que está marcando acá en estos versículos? El éxito del ministerio de Pablo y de cada siervo de Dios no se demuestra por el grado de aceptación que tenga el mensaje. No es porque, bueno, qué lindo lo que escucho, qué divertido es. Ay, qué lindo, qué belleza con lo que está diciendo. No puede ser medido el éxito de un ministerio por la aceptación que tenga entre los inconversos ese mensaje, porque si el mensaje del evangelio depende de la aceptación de los incrédulos, nunca va a haber un éxito, porque ningún incrédulo quiere al evangelio verdadero. Por sí solo, ningún incrédulo quiere el evangelio. No quiere la verdad. Porque la luz del evangelio es despreciada por los incrédulos. Nadie la quiere. Dice Romanos capítulo 1, versículo 21, en su momento lo leímos hace tiempo atrás, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón está entenebrecido. Lo que está marcando nuestro texto, están encubiertos. Dicho de otra manera, la luz del Evangelio de Cristo no está en la vida de los incrédulos. No está. Nunca
van a poder los incrédulos apreciar la hermosura del Salvador? No quieren y tampoco pueden. Romanos capítulo 8, versículo 7 nos da un poco el pantallazo de esto. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, no se sujetan, no tienen ninguna intención de gustarle la verdad, ni tampoco pueden. Esto de que no pueden recibir la verdad es como, para que me entiendas, es como ponerte delante de un ciego y decirle, a ver cuántos dedos tengo. A mí me sacan los lentes y ya estoy ahí más o menos, ¿no? Pero ¿cuántos dedos tengo? No puede saberlo porque no puede ver. Pero también el hecho de que no lo quieran es como mejor se adapta a ese famoso refrán. ¿Se acuerdan el refrán que dice el ciego? No hay peor ciego que aquel que no quiere ver. No pueden ver y no lo desean. No tienen ninguna gana. Y ese es el peor de los ciegos, que no quiere ver. Las personas, entonces, no rechazan el evangelio verdadero porque sea difícil de entender o muy fácil, sino porque no lo quieren aceptar. No es que no lo aceptan porque sea muy duro o muy liviano, o no es que lo van a aceptar porque entonces le metamos cosas. Nunca van a aceptar el evangelio verdadero. No quieren creer que están en la ruina espiritual y que no se pueden salvar por ellos mismos. No quieren. No quieren humillarse las personas por sí solas y reconocer que están en pecado. No quieren. Generalmente vas a ir a un lugar y vas a hablar en una plaza y vas a hablar del amor de Dios y vas a decir un montón de cosas, pero cuando empiezas a marcarle su pecado, ya te empiezan a mirar raro. Te van a empezar a mirar raro. No les va a gustar que le digas. ¿Y el que miente quién es? Un mentiroso, te dice. No le quieren decir porque su conciencia les acusa y no les gusta. No les gusta. No les gusta reconocer que son adúlteros de corazón. A la persona no le gusta reconocer que son ladrones, que son mal hablados. No les gusta. Les incomoda. Creen las personas que son buenas personas y que, por lo tanto, si existiese algún ser supremo, Él nunca los va a juzgar con dureza. Ante la verdad del Evangelio se escandalizan, porque el Evangelio revela su condición moral, que ante las exigencias de este Dios santo que nos ha dado su ley, ninguno puede dar la talla y por lo tanto todos por igual merecen el castigo. Una vez lo hablaba con un compañero de trabajo. Él era alguien que cuando era joven practicaba el judaísmo y hablábamos del Evangelio y las cosas de Dios, pero en un momento no pudo más. Me decía, ¿cómo vas a comparar a mí con un violador? ¿Por qué yo voy al infierno igual que él? Porque sos un pecador. No, pero ¿cómo? Porque no quiere aceptar que ninguno da la talla. Esto es un escándalo para los que se creen buenas personas. Y a esta ceguera se le da, de acuerdo a nuestro texto, un agravante, que ahí aparece en nuestro texto. El Dios de este siglo cegó el entendimiento, dice, de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. A estas personas que no aceptan la verdad del Evangelio, el enemigo los ciega aún más para que busquen vivir vidas lejos de Dios. No aceptan la verdad, no la quieren, y entonces viene el enemigo y le dice, mirá, tengo otras alternativas. Tengo otras opciones. El enemigo le ofrece mejores supuestas propuestas de vida, y ellos, ciegos como están, caminan neciamente hacia la condenación eterna. No lo quieren a Dios, lo rechazan, y entonces el enemigo le ofrece otras cosas, y ¿sabe lo que hacen? Esto es lo que yo necesitaba. Y ahí van
atrás de eso. Hoy, lamentablemente, hoy lo hablábamos en la mesa y hablábamos con mi familia y decíamos, qué desastre, mira lo que pasa, mira la violencia, mira esto, mira lo otro. Y realmente hay un solo diagnóstico, le decía, nuestra sociedad, todos dicen la sociedad está enferma, nuestra sociedad está enferma, nuestra sociedad está llena de pecado. Su problema es que se rebeló contra Dios. Y como se rebela contra Dios y acepta las propuestas del enemigo, se está yendo para el tacho. Las personas creen que no necesitan a Dios en su vida. Cuando se les habla del infierno, creen que es un cuento de terror para niños. Y Dios los juzga por esta maldad y permite que el enemigo les ofrezca riquezas vergonzosas que sus propios deseos internos, sus concupiscencias quieren. El diablo les da a las personas sexo libre fuera del matrimonio, les da codicia, les da maldad, una vida confortable en muchos casos, les da poder, placer y lujuria sin límites. Y ellos son como esas moscas que van a la luz muy contentas sin darse cuenta que ahí les espera su perdición. Hoy las personas se envuelven en sus banderas multicolores del arco iris, se ponen sus pañuelitos verdes reclamando libertad, cuando en realidad son esclavos del pecado. Proclaman y piden libertad, pero se engañan y no se dan cuenta que son esclavos del pecado. Todo esto trae como resultado que a todos los que se pierden no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, como dice nuestro texto, que es la imagen de Dios. ¿Qué significa esto de que no le resplandece la luz del Evangelio de Cristo, que es la imagen de Dios? Una palabra muy larga, una frase muy larga. Bueno, esto que te estoy diciendo es algo que los creyentes hemos podido comprender desde el día que recibimos la salvación. Que por medio del Evangelio hemos podido conocer a nuestro Señor Jesucristo, quien, como dice la palabra del Señor, Él es la imagen perfecta del Dios invisible, como dice Colosenses 1:5, Él es la imagen del Dios invisible. Hemos entendido que a Dios nadie le ha visto jamás, pero su Hijo nos lo ha dado a conocer. Como dice Juan 1:18. ¿Y cómo lo hemos visto a Él? ¿Cómo lo hemos visto a Jesús? ¿Cómo lo vimos? Por medio del Evangelio. Por medio del Evangelio hemos conocido a nuestro Salvador. Pero para los incrédulos eso no significa nada. Para ellos es más fácil creer en una supuesta cruz de madera que les lloran los ojitos y creer en el Evangelio verdadero. Para ellos es más fácil creer en la Virgen que apareció quién sabe dónde que creer en el Evangelio, porque ellos no quieren. Para ellos las cosas de Dios son aburridas.
no hables de esto, no hables de esto otro, porque no. Hermanos, esto es tan terrible que hasta hay organizaciones misioneras que hasta en sus folletos no mencionan el arrepentimiento. Así, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que si nombrás 4 o 5 puntos en un folleto no hable del arrepentimiento? Si fue el mensaje central hablar del arrepentimiento en la Biblia, ¿cómo lo vas a sacar? Si los apóstoles decían, Dios manda en todo lugar a todo hombre que se arrepientan y crean el Evangelio, ¿cómo no decirlo? Y vos decís, si las organizaciones que son misioneras, que son evangelísticas, le van a sacar esas cosas, entonces, ¿qué queda? Iglesias que dicen, bueno, pero prediquemos el Evangelio, pero llamemos a las personas que pasen, que tomen una decisión, que repitan una oración, que pasen. Y organizan, bueno, cuando llegue el momento ese, un par de infiltrados que ya son miembros de la iglesia, pero no importa, los de afuera no lo saben, el público se renueva, pasen también, y entonces los otros se van a animar y también van a pasar, y entonces ahí Dios va a obrar. Cualquiera. Como iglesia, hermano, tenemos la responsabilidad de mantener puro el mensaje que recibimos. Eso no es responsabilidad nomás del pastor. Todos los creyentes tenemos que cuidar y no negociar la verdad del Evangelio. Porque aparte de que Dios nos va a juzgar si diluimos el mensaje, también estaremos cometiendo el peor error con los pecadores. ¿Por qué? Porque ellos necesitan escuchar el Evangelio verdadero si queremos que se salven. ¿Cómo van a conocer a Dios si no es por medio del Evangelio? No, pero si metemos una cosa, capaz que así. No lo van a conocer por eso. No, pero si le contamos de la historia de que unos jovencitos fueron al infierno y volvieron y lo vieron a Michael Jackson, eso seguro que van a creer. No van a creer por eso. No lo van a creer por eso. Y si no, pregunten lo que le dijo el rico a Abraham. Deja que vaya y le cuente. Tienen a Moisés y los profetas, tienen la palabra de Dios, no necesitan otra cosa. No necesitamos otra cosa para que las personas conozcan a Dios que no sea la palabra de Dios y el Evangelio. Nada más. Mi pregunta es, ¿estás compartiendo el mensaje con los demás correctamente? ¿Le estás compartiendo? Finalmente, la última de las razones de nuestro texto, versículo 5, versículo 6. La luz del Evangelio de Cristo solo está presente en cada creyente genuino por medio de la obra de Dios. La última sección comienza entonces con el enfoque de servicio del apóstol, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. A diferencia de los falsos apóstoles que hablaban mucho acerca de ellos mismos, Pablo recalcaba que sus enseñanzas no apuntaban a una exaltación propia, sino ¿qué cosa? Proclamar ¿qué cosa? El señorío de Cristo, como escuchamos hoy durante el Evangelio. Se asustó en un momento Mauro, que dijo, amén, claro, porque justamente recalcaba esa importancia, que Jesucristo es el Señor. Lo mismo hacían. No solamente esto lo hacía Pablo, lo hacían también el resto de los apóstoles. Fíjense, Hechos 2:36. Pedro habla y dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Un evangelio que no exponga a Cristo como el Señor no vale la pena porque está incompleto. Entonces, el señorío de Cristo es muy importante. Y ahora vamos a ver al final por qué es tan importante.
Pero esta declaración también iba de la mano con otra importante. Así como en su predicación la exaltación era dirigida a Cristo como Señor, la identificación de los mensajeros eran de siervos por medio de Jesús, nada más. Ellos y cada siervo no merece los halagos ni el reconocimiento por presentar el mensaje, porque aquí, aunque Reina Valera suaviza un poco esta idea de siervos, en realidad la palabra es esclavos. Es dulos, esclavos de Cristo nomás somos. A diferencia de lo que buscaban los falsos apóstoles, de lo que hoy también muchos hacen, la idea de exaltar desmedidamente a un siervo de Dios está muy lejos de la que la Biblia enseña. Está muy lejos. Un esclavo no tiene el derecho a promocionar lo que hace, porque solo está haciendo lo que su Señor le mandó. Solo está haciendo eso. ¿Y qué tiene que ver toda esta aclaración de Pablo, de hablar de él como siervo de Dios? ¿Y por qué él dice, no predico acerca de mí, sino de Cristo como Señor? ¿Por qué dice todo esto? Bueno, el último versículo nos da la clave. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pablo no está queriendo resaltar que en su mensaje demostraba que Cristo es el Señor porque él quisiera llevarle la contra a los falsos apóstoles. Él no estaba queriendo decir todo esto en el mensaje para intentar ganar por la fuerza la discusión. Él no estaba queriendo... Y cada siervo de Dios que habla de que Cristo es el Señor, no lo hace porque quiere pelear contra los que no creen en la salvación por señorío. No, remarcan que Jesucristo es el Señor por una razón que es la que nuestro texto nos da. Si se resalta que Cristo es el Señor, es porque solo es por medio de su señorío que las personas pueden conocer y recibir la salvación. Ese es el punto. Que remarquemos que Cristo es el Señor, es remarcarlo porque como Él es el Señor, Él es el único que puede salvarnos. Como dice un salmo muy conocido, la salvación es del Señor. Y para entonces reforzar este concepto, ahora vamos a ver entonces el último versículo, que aquí, como dijimos antes, indirectamente se menciona, pero que aquí ya lo vemos con claridad. El primer día de la creación. ¿Qué decía Génesis? Capítulo 1, versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Como vimos en ese relato, no solo muestra que Dios vio que la luz era buena, y no solamente vimos que Dios separó la luz de las tinieblas, sino también se remarca ¿qué cosa? Que la luz brilló, ¿por qué? ¿Por qué la luz se hizo? ¿Por qué la luz brilló? Porque Dios lo dijo, porque Él lo creó así. Dios mandó y la luz brilló. Dijo Dios sea la luz y la luz fue hecha. La luz no se creó por la acción de ningún otro factor que no fuera ¿qué cosa? El poder infinito del Señor. La luz se hizo porque Dios lo dijo, porque Él mandó que se hiciera. Con eso en mente, ahora vemos nuestro versículo 6 que dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, y aquí se entiende ahora, así como eso pasó, entonces se exalta que la obra de salvación de cada pecador es solamente el fruto del señorío de Cristo y de nada más que eso. Así como la luz brilló porque Dios lo dijo y pasó, así también recibiste la salvación solo porque Dios quiso darla. No fue por ninguna cosa que vos hiciste o no fue por nada de lo que los demás hicieron. Fue solamente por obra de Dios. Si la luz brilló en tu corazón y esa ceguera que tenías se fue solamente porque Dios lo hizo. ¿Se entiende la idea? Ah, pero yo creí, sí, creíste, pero no tu fe la que te salvó, porque esa fe te fue dada
por Dios como un don. Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Ah, entonces es por mi fe. No, esto no es de vosotros, es don de Dios. Bueno, pero yo me arrepentí. Sí, vos te arrepentiste. Pero eso también te fue concedido. Hechos capítulo 11, versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles, ¿qué dice? ¿Ha dado Dios arrepentimiento para vida? ¿Entienden lo que dice? Si se arrepintieron, ¿por qué se arrepintieron? Porque Dios le dio que se arrepintieran. Si no, no se hubieran podido arrepentirse. ¿Qué más? No, porque yo lo escogí a él. Bueno, no dice justamente eso en nuestro texto. No me elegiste vosotros a mí, Juan 15, 16, sino que yo os elegí a vosotros. Bueno, pero yo lo amé a Dios. Qué bueno que lo amás a Dios. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? 1 Juan 4, 19. Nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Y así podemos seguir toda la noche. Tu salvación es totalmente una obra de gracia de Dios, que de acuerdo a su señorío decidió hacerte parte de su familia desde antes de la fundación del mundo. Ni siquiera desde que naciste, aún mucho tiempo antes. Él ya tenía planificado hacerte parte de su familia. Según dice Efesios 1:4, nos escogió en Él, dice ¿cuándo? Cuando vio que saliste bonito. Cuando vio que, bueno, este buen tipo lo voy a salvar. Este tiene cara de bueno. Hay algunos acá que tienen cara de bueno. No voy a decir quién, pero algunos tienen cara de bueno, cara de bonita, ¿no? Otros somos medio feos, pero fue antes, ni estaba creado el mundo y Dios te escogió. En amor, dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Según qué cosa? ¿Según lo bien que vio que ibas a hacer? No, ¿qué dice? Según el puro afecto de su voluntad. Enteramente por gracia. Lo que remarca entonces aquí en nuestro texto, del versículo 6, esto de que Él, Dios que mandó las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones. Sencillamente menciona uno de los diferentes momentos del plan de salvación de Dios. En la eternidad, vimos, te predestinó para ser parte de su pueblo. ¿Qué otro momento tenemos de la salvación? Hace 2000 años atrás, el Hijo de Dios vino al mundo a efectuar la redención por nuestros pecados. Pero aquí, ¿qué está resaltando en este versículo? Bueno, lo que vos y yo sabemos, que cada uno conoce, el día que el Señor obró en el corazón de sus escogidos para que puedan conocerle. Cada día tiene ese día particular. A veces decimos, no sé si un día, un momento, un tiempo, hubo un momento en el cual Él abrió tu entendimiento. Y pudiste ver la condición de tu alma. Te viste sucio, te viste condenado. Entendiste la necesidad que tenías de recibir el perdón de Dios. Y entonces ahí tus ojos espirituales vieron la hermosura de la gloria de Dios en la persona de Cristo. Esto de las fases, en la persona de Cristo, viste qué precioso Salvador tenías. O sea, tu alma pudo ver la belleza del Señor. Ahora, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue que yo no veía y que ahora veo? ¿Cómo pasó? Como decimos ahora, ¿qué onda? ¿Cómo pasó? Bueno, yo no sé qué pasó. No lo sé. No entiendo eso de que yo era ciego espiritualmente y ahora... Yo no lo entiendo, pero tal vez tomo las palabras del ciego que fue sanado por Jesús y lo parafraseo un poco para entender esto de la visión espiritual. Y él decía algo así y yo lo tomo parecido y dice, yo no sé bien lo que pasó, no entendía bien las cosas, pero yo solo sé algo, que era ciego y ahora puedo ver. Yo no sé qué pasó, pero un día pude ver a Cristo. Ahora, aunque no sé bien cómo pasó,
Sí, estoy seguro de algo. Fue Cristo quien lo hizo. Él tocó mi vida y me pude ver. Ese milagro que necesitaba y que solo Él podía hacerlo. En su misericordia, Él sanó tu ceguera. Y ahora lo podés conocer. Pero no solo está la bendición de que hoy lo podés ver por medio del Evangelio, sino también una esperanza más grande. ¿Cuál es? Que un día lo vas a ver cara a cara. Nuevamente lo recalcamos, ¿te imaginás ese día? No me digas que no te lo imaginas, yo me lo imagino todos los días. Y más cuando veo la maldad que hay en mi corazón. Señor, quiero verte, quiero ya estar con vos. La esperanza es que un día lo vamos a ver. Pero hoy ya lo podemos disfrutar por medio del Evangelio. Lo podemos disfrutar por medio de todo lo que estudiamos. Hoy repasamos qué cosas, ¿se acuerdan lo que estuvieron en la escuela bíblica? Que Él es poderoso. Hoy pudimos conocer eso. Que Él es poderoso para hacer cualquier cosa de acuerdo a su voluntad. Y que podemos confiar entonces en Él. Cada día lo podemos conocer más. Mi pregunta es, ¿podés exaltar a Dios por esta grande salvación que te dio? Ahora, este último punto que acabo de hablar distingue una realidad que es absoluta. O estás en Cristo o estás sin Cristo. O la luz del Evangelio está en tu vida o todavía seguís en tiniebla. Entendelo bien. O estás ciego o ya podés ver. En las cosas espirituales no hay medio ciegos o medio videntes, no hay chicatos de ahí más o menos que ven un poquito, que no ven. O ves o no ves. O ves a Cristo por medio de la luz del Evangelio o no viste todavía a Cristo. No hay otra. ¿Y cómo sé si vi a Cristo? Bueno, tu vida cambia. Ya no va a ser lo mismo de antes. Está bien, pero vos me decís que si no tengo la luz, entonces estoy en tiniebla, pero también me decís que la salvación depende de Él. ¿Y entonces qué hago? ¿Qué hago? Si depende de Él y no depende de mí, entonces ¿qué hago? Como muchos a veces se hacen esta cuestión, ¿no? ¿Y qué pasa si no soy un escogido? ¿Qué pasa? Ese es un error. Que Jesucristo sea el Señor y que tu salvación dependa de Él. En vez de deprimirte, te tiene que animar. Saber que Él tiene todo el poder para salvarte. Lo que vos no podés hacer por tu pecado, Él lo puede hacer. ¿Y sabés por qué te tiene que animar? Porque la Biblia dice que Jesús es misericordioso. Que Él tiene misericordia. ¿Y sabés qué más tiene para decirte la Biblia? Que Él te está llamando a que vengas arrepentido y que creas de todo corazón en Él. Porque su enseñanza fue bien clara. Él dijo, nadie puede venir a mí si el Padre no lo manda. Y eso vimos en parte hoy. Es su señorío. Pero ¿sabe también qué dice ese versículo? El que a mí viene no le echo fuera. Entonces, no te preguntes, ¿seré un escogido? Pregúntale, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Cómo hago?
No tengas temor de pensar que no te va a escoger, sino vení ante Él humillado, porque Él recibe al que se humilla. Él lo acepta, no te va a rechazar, porque en su amor eterno ha enviado a su Hijo Jesús al mundo. Cree en Él y arrepentite. Mi pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Qué vas a hacer? Oremos.